Ok, buenas noches a los estudiantes, buenas noches Pilar, buenas noches Jessy. Entonces vamos a empezar, de hecho, la conferencia de esta noche. Toca por turno, en este momento, el tema de buenas prácticas agrícolas. Ya hemos visto en las anteriores oportunidades para de temas de las buenas prácticas. Hemos visto buenas prácticas de manufactura, hemos visto buenas prácticas de almacenamiento. Recién en las unidades anteriores, en la 1, en la 2 y 3, mejor dicho, estuvimos tocando los temas de gestión de procesos, mapa de procesos exactamente, el tema de redes de procesos. Hicimos ejemplos en el tema de las, cómo identificar entonces prácticamente cómo hacer una red de procesos. Y en este momento, pues vamos a hablar de las buenas prácticas agrícolas. Entonces, las buenas prácticas agrícolas hacen parte siempre del tema de buenas prácticas de la industria. Aunque en este momento nos vamos a centrar en una agroindustria, de hecho. Entonces, las buenas prácticas agrícolas tienen como fin, exactamente, crear el tema de la inocuidad. La inocuidad, como ustedes recordarán, es la parte de garantizar, entonces, que los productos alimenticios no provoquen daño a los consumidores. En ese sentido, de hecho, se puede decir que obviamente los productos como lo son cárnicos, como lo son vegetales, frutas frescas, lo que es también todo el tema de mariscos, todo el tema, bueno, y pasándonos a la alimentación procesada, los alimentos para los seres humanos y los alimentos para, obviamente, la parte de animales. Pues obviamente eso de las buenas prácticas agrícolas también constituye una situación muy importante para nosotros como parte del estudio de buenas prácticas en los procesos. Entonces vamos a comenzar. De hecho, queremos entender que hay ciertos productos, en este caso el caso colombiano, es un caso desarrollado, ¿verdad? De productos en ese sentido, y lo vamos a estar trabajando. Alerta de importación de empresas, eso vamos a tener alguna información en ese sentido. Luego hay algunas fuentes ahí bibliográficas, pero exactamente quiero llegar a los principios, eso, principios básicos. Entonces los principios es mejor prevenir que remediar. Las BPA, o sea, buenas prácticas agrícolas, no se vayan a confundir con las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de almacenamiento, que se parecen un poco en cuanto a las letras que los identifican, y las BPM para reducir el riesgo. Contaminantes. Podrían entrar en contacto en cualquier momento del trayecto del campo a la mesa. Que recuerden ustedes que esta parte de buenas prácticas agrícolas es mucho más sensible, porque no es en una fábrica controlada. O sea, no es en una fábrica donde yo puedo establecer mi control de roedores, donde puedo establecer mi control biológico, donde puedo establecer ciertas prácticas higiénicas dentro de una área de manufactura o dentro de un área donde pueda entonces garantizar las condiciones sanitarias. Esto es el campo, o sea, son plantaciones, son obviamente toda la parte de producción agrícola en este caso, ¿sí? Los contaminantes entonces podrían estar en la calidad y procedencia del agua determina la posibilidad de contaminación por agua. Muchas veces nos encontramos con la opción de comprar algún tipo de vegetales o de frutas, exactamente, las fresas. No sé si ustedes han oído esa situación que tiene que ver con las fresas, por ejemplo, que pueden venir contaminadas porque obviamente fueron regadas con algún tipo de agua que no estaba lo más inocuo que se necesita. O sea, no estaba inocua, entonces obviamente eso podría provocar una contaminación cruzada, así la conocemos. El uso del estiércol o desechos biológicos puede ser supervisada, seguramente porque son abonos, pero esa parte debe estar como controlada. La higiene y prácticas sanitarias de los trabajadores juegan un papel esencial. ¿Recuerdan ustedes que en la primera unidad veíamos las buenas prácticas de manufactura y decíamos que obviamente la manipulación
de alimentos y bebidas tenían que ver con el tema de el lavado de manos. Entonces, el lavado de manos y las prácticas sanitarias también tienen que ver en esta parte, aunque como les digo, es más difícil porque es el campo. Hay que cumplir con todas las leyes y reglamentos locales y las de Estados Unidos en cuanto a la importación. En este caso, si nosotros somos productores y Guatemala, de hecho, es productor de hortalizas, es productor de frutas, es productor de rosas, es productor de flores, es productor de muchas de las cuestiones que ingresan a los Estados Unidos. Para ingresar a Estados Unidos, los productos, en este caso agrícolas, necesitan tener un sello de aprobación. Y este sello de aprobación es este que aparece aquí arriba, el que estoy marcando en este momento. Es el sello de la FDA. Este caso es la Food and Drug Administration, que cabalmente nos da a nosotros el tema de la aceptación, de un sello de aceptación, en el sentido que tenemos el cumplimiento, ¿verdad?, de lo necesario para que los productos ingresen a los Estados Unidos. Son muy restrictivos, de hecho, son muy necesarios y son de requerimiento alto. O sea, no cualquiera puede mandar sus productos, ya sea agrícolas o sus productos procesados, a los Estados Unidos, porque necesita cumplir con un alto estándar de la calidad, con un alto estándar de la parte de inocuidad en ese sentido, para que al final, obviamente, pueda ser aceptado en Estados Unidos. La responsabilidad en toda la cadena de producción también habla nuestros principios básicos. Luego decimos, aquí el agua juega un papel muy preponderante, porque obviamente de qué depende el crecimiento o de qué depende la producción agrícola, pues de la cantidad de agua y de la calidad de agua que se tenga. En este caso, cada vez que el agua entra en contacto con frutas y vegetales, su calidad determina el potencial para contaminación con patógenos. Patógenos son todos aquellos, obviamente, contaminantes, ciertamente biológicos, que pudieran entonces poner en riesgo la inocuidad del proceso, en este caso de la parte agrícola. Bien, en ese sentido entonces tenemos ese cumplimiento. Propósito de la desinfección del agua, o sea, sí debe haber una medición, en este caso, de cuánta cantidad de patógenos podría haber en el agua. El agua debería ser potable, el agua debería ser tratada, el agua debería ser obviamente en una calidad alta para poder producir entonces con inocuidad. Para prevenir la contaminación cruzada del producto no es posible desinfectar el producto en agua. Algunas de las razones son superficies rugosas e internación de patógenos. Ahí hay un ejemplo en cuanto a la parte de algunos productos agrícolas. Luego, también el agua en su estado pues, de hielo y enfriamiento puede crear contaminación, ¿sí? Entonces, que obviamente siempre no deja de ser agua, ¿verdad? Y puede entonces tener cierto tipo de contaminantes. Bien, y aquí hay algo importante, miren ustedes, que por ejemplo, para la descontaminación o para la no contaminación del agua, mejor dicho, se debe de tener una distancia de 30 metros de la localización del pozo de agua al sistema donde van las aguas servidas, donde van los drenajes. Porque obviamente si está muy cerca, es de sentido común, se va a contaminar el agua. Y entonces al momento de producir el proceso agrícola, ¿cierto?, vamos a tener un círculo vicioso en este caso de contaminación cruzada, porque la propia agua que viene ya del manto freático, es decir, de la parte subterránea, ¿cierto?, que estamos obviamente pues extrayendo, en ese sentido va a tener ya un contaminante, porque obviamente está muy cerca del sistema séptico donde pasa toda la parte de pues aguas servidas, ¿verdad? Las aguas que vienen ya con ciertos residuos biológicos o residuos, en este caso físicos, igual entonces podrían provocar ese tipo de contaminación. Bien, aquí habla también, recuerdan ustedes que los materiales como sólidos y biosólidos como pueden ser obviamente utilizados como fertilizantes. El estiércol y los desechos orgánicos que han sido tratados apropiadamente pueden ser fertilizantes efectivos e inocuos. Eso es de común uso dentro de las áreas agroindustriales. De hecho, se utilizan entonces los desechos de animales, ¿verdad?, en este sentido, para poder hacer la parte de tratamiento, la parte de abono.
Aunque no se puede excluir toda la vida animal de las áreas de producción, se pueden incluir elementos para proteger las cosechas de daños causados por animales. Entonces, obviamente también hay que tener ese control, ¿verdad? Para el control de la calidad en ese sentido. Los fertilizantes orgánicos pueden mostrar grandes poblaciones de patógenos. Sí, es correcto, porque se puede entonces crear algún tipo de hospedaje, algún tipo obviamente, de que se puedan producir entonces los patógenos ahí en el área donde se tienen los fertilizantes orgánicos. Eso hay que tomar en consideración, aunque tal vez ninguno de ustedes está en giro de negocios agroindustrial, pero sí es conveniente que ustedes conozcan, entonces obviamente que hay buenas prácticas en todos los procesos, no solo en los procesos administrativos, en los procesos de oficinas, en los procesos de todo el tema de la parte, incluso también hemos visto la parte industrial en las otras unidades, pero también en la parte agroindustrial. De eso se trata, el enriquecimiento entonces del conocimiento. Luego decimos las prácticas higiénicas, o sea, sí se tiene que mantener, y eso es importante, porque para un país como Guatemala, productor, en este caso, de muchos, valga la redundancia, productos agrícolas, sí es muy importante, ¿verdad?, que se establezcan las medidas de control sanitario dentro de las áreas de producción en campo. Yo lo he visto en mi experiencia dentro de los ingenios, por ejemplo, los ingenios más grandes de Guatemala, que dicho sea de paso, son de los más prestigiosos en el mundo. De hecho, son grandes corporaciones que compiten a nivel global con grandes jugadores, por así decirlo, en el sentido de exportación de azúcar, y ellos están comprometidos en cumplimiento de ciertos estándares, los estándares propiamente dichos de la calidad, como ISO 9001, como ISO 14001 en la parte de ambiente, y la parte también que mucho guardan ellos es la inocuidad, porque recuerden ustedes que el producto azúcar pues es un producto agroindustrial nuevamente, como tal, y este obviamente debe de tener condiciones de inocuidad. De hecho, entonces, obviamente, pues es producido en un ingenio ya industrial, pero viene del campo, ¿sí? Aunque obviamente, pues el proceso es bastante robusto, el proceso es bastante fuerte en ese sentido, y un poco hasta cierto punto se podría decir que la gente se ensucia, pues se ensucia un montón, pero no es para toda la parte agroindustrial esto. Para otro tipo de frutas, para otro tipo de hortalizas, como ustedes observan, se manejan entonces este tipo de condiciones que debieran de ser las condiciones higiénicas en campo, obviamente necesarias para producir con la inocuidad requerida, y que esto no nos vaya a provocar problema a la hora de tener que cumplir con la regulación de FDA. Recuerden ustedes que FDA, entonces, como habíamos mencionado al inicio, es el requerimiento nacional de los Estados Unidos, y es un estándar alto para poder enviar frutas, hortalizas, productos del campo en ese sentido, y también la parte de fármacos, la parte de medicinas que pudieran ingresar al mercado de los Estados Unidos. Luego, sabemos nosotros que en ese sentido también tenemos buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura, sí, de hecho se pueden observar en algunos lugares. Yo los he observado nuevamente en el ingenio, pero también se pueden observar en áreas como, por ejemplo, bananeras, donde las personas están cumpliendo con los requerimientos en ese sentido para la producción, y en este caso para las buenas prácticas de manufactura. ¿A qué me refiero con buenas prácticas de manufactura? Como ustedes podrán identificar, pues las señoras aquí tienen la provisión, ¿verdad ustedes?, de su redecía, tienen la provisión de su tapabocas, tienen la provisión pues de su equipo de protección, en este caso su gabacha, y el área está bastante bien, el área está bastante, pues se nota que está bastante limpia. Eso es una buena práctica de manufactura. Recordemos que las buenas prácticas de manufactura nos exigen a nosotros evaluaciones, nos exigen a nosotros un tema de auditoría, nos exigen a nosotros tener entonces bajo control lo que son pisos, lo que son techos,
lo que es, en este caso, obviamente toda la condición de la infraestructura, para que la infraestructura esté en buen estado, no provoque entonces en todo sentido un problema en todo caso cuando las paredes ya no están íntegras y las paredes pueden entonces venir y contaminar el propio proceso. Entonces eso ya no es parte de una inocuidad de los alimentos. Y esto tiene que ver también con los sistemas de gestión de la calidad. De hecho, les comento, ¿sí? En la compañía de cervecería del sur, cómo inició el proceso. No sé si se los he comentado o se los he escrito en algún momento de las unidades. Empezó el proceso cuando se quiso tener inocuidad garantizada y certificada. De hecho, entonces, el primer paso que se dio fue entender que las buenas prácticas de manufactura eran el primer eslabón de la gestión para poder entonces enlazar con otros sistemas de gestión. Primero entonces se dio la parte de buenas prácticas de manufactura. De hecho, las buenas prácticas de manufactura se dice que son la base para los sistemas de gestión de la calidad en el área de alimentos y bebidas. Y esto se basa en unos estándares siempre de las buenas prácticas de manufactura, o GMPs en inglés, GMPs, Good Manufacturing Practices, que obviamente tiene que ver con unos procedimientos que se estandarizan dentro de la gestión. Los procedimientos son los SOPs, es el Standard Operative Procedures, que son exactamente los documentos que hacen obviamente todo el aval y tienen toda la información que se necesita para tener entonces todas las rutinas de limpieza, las rutinas de sanitización, las rutinas de mantenimiento, las rutinas de producción, las rutinas de manejo del recurso humano, de la gestión del talento humano, que entonces esto hace parte de todo el sistema, y estas son las buenas prácticas de manufactura, porque obviamente todo está documentado, porque obviamente todo queda dentro de una estructura documental. Hay manuales, hay procedimientos, hay instructivos, hay listas de trabajo, hay hojas adicionales, como por ejemplo documentos adicionales, y todo eso hace una estructura que se conecta entonces a la parte de buenas prácticas de manufactura, y estas personas, los colaboradores son aquellos que ponen en práctica todos esos estándares, de hecho. Entonces, todo tiene que quedar por escrito como tal, y en ese sentido, estamos hablando de buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura se hacen entonces como parte de la base de la pirámide. De hecho, la base de la pirámide debe ser muy robusta para que obviamente esto soporte los demás sistemas. Después de buenas prácticas de manufactura, nos pasamos al sistema de gestión de la calidad. El sistema de gestión de la calidad, entonces, establece, ¿verdad? Establece que vamos a producir, además de la inocuidad, vamos a producir con calidad. ¿Qué es calidad? A ver, y empecemos entonces la discusión de esta noche, porque vamos a preguntar cuál es ¿cómo se llama? El concepto de la calidad, el concepto de la calidad y de la inocuidad. A ver, ¿quién me colabora de ustedes para poder entonces hacer, obviamente, el intercambio de ideas, el intercambio de información que nos puede garantizar esta parte? Bien, vamos a ver quiénes de ustedes están por acá esta noche, y vamos a... está David, está Mari Carmen, está Pilar, no sé quién de ustedes quiere, está Jessie. ¿Quién quiere de ustedes? Las damas primero, ¿sí? ¿Qué me dice Jessie? Buenas noches. ¿Cuál es el concepto? Buenas noches. El concepto de calidad y de inocuidad que hemos manejado, ¿cuál cree usted que es el más apegado? ¿Cuál es su opinión? Okay. Pienso que de calidad es hacerlo mejor, o sea, trabajar bien y con las herramientas que se tienen. Ok. ¿Y la parte de inocuidad, cómo la entiende usted? ¿La parte de inocuidad, Jessie? Eso es como trabajar limpio, por decir, con higiene. Sí, sí. Cumpliendo todos los pasos de limpieza, ¿verdad? Ok, muy bien. De higiene y la parte de sanitización como tal. Sí, de hecho,
Bueno, quedemos en que la calidad, para nosotros, en el tema de calidad, el concepto es cumplimiento de los requerimientos establecidos por el cliente. Eso es exactamente la calidad. Es la definición típica, si queremos verlo de esa forma. Es el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el cliente. Eso es calidad, así como se escucha. Pero en el tiempo nuestro, en el tiempo moderno, obviamente los requerimientos son más altos, porque los clientes en ese sentido se vuelven más exigentes. Entonces la parte de calidad dice que es entenderse como el tema en cuanto al cumplimiento, verá ustedes, pero no solo el cumplimiento, sino rebasar las expectativas del cliente, ¿verdad? En ese sentido, entonces, podemos decir que no solo es cumplir con los requerimientos y las especificaciones establecidas por el cliente, sino es exactamente rebasar esas expectativas establecidas por el cliente, porque obviamente tenemos esa garantía de la calidad. Ahora, hay muchos productos, si ustedes se dan cuenta, hay muchos procesos, hay muchas opciones. ¿Y cómo decidimos entre opciones? ¿Verdad? ¿Cómo es que hacemos para decidir entre opciones? ¿Cierto? ¿Qué me dice Maggie? Acaba de conectarse Maggie. ¿Cómo define usted entonces en cuanto a un producto A y un producto B? El que usted desee. ¿Cómo escoge si los dos le proporcionan lo mismo? ¿Cierto? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo elijo un producto si los dos me ofrecen lo mismo? Sí, de hecho, en cuanto al aspecto de la calidad, o sea, ¿cómo usted escoge entonces, en ese sentido, si usted tiene el tema de el escoger un producto o un servicio? Tal vez la agarré así como muy fría, pero está bien, así están entrando al tema de siempre de la videoconferencia, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de la calidad, pero ahora le hablo a usted cómo hace la diferenciación, ¿cierto?, entre un proceso, entre un producto, mejor dicho. ¿Cómo escoge usted un producto para su uso como cliente, como usuario, como cliente final? ¿Sí? ¿Cómo escoge usted? O sea, ¿cuál es su criterio? Bueno, en algunos de los casos, por ejemplo, me voy a enfocar en un servicio. Vámonos al tema bancos, un ejemplo. Cuando nosotros venimos ahí, vemos que hay unos que tienen los cobros son un poquito más altos, pero dan un servicio de calidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, me voy a ahorrar las colas, todo lo hago por medio de la tecnología, no es necesario ir al banco. Si yo vengo y llamo, me resuelven, o por medio de la aplicación, o por medio de la banca en línea. Entonces, a lo mejor estoy pagando un poquito más, pero estoy recibiendo un mejor servicio, porque en otro de los casos... ¿Qué manda? No hace 3 horas de cola en el banco de una marca que todos conocemos. Sí, cabal. cabal. Entonces, por ejemplo, vengo y estoy pagando un poquito más, pero estoy pagando el servicio. Es bien bonito cuando uno llega a un lugar y, por ejemplo, lo atienden a uno muy bien, con una sonrisa, esto y el otro, y se ponen en los zapatos de uno y tienen empatía, a llegar a uno a un lugar donde ya mero estos autoservicios solo porque no puedo entrar y saco mi dinero y, no sé, la gente molesta. Entonces, en muchos de los casos, puede ser el mismo producto, pero la calidad es diferente. Entonces, como cliente o como usuario, prefiero pagar un poquito más, pero sé que voy a quedar más satisfecha. Satisfecha, sí. Satisfecha, eso mencionó usted, satisfacción del cliente. De hecho, usted mencionó varias cosas que le voy a recalcar. Mencionó buenas prácticas, las buenas prácticas en cuanto a la parte de bancaria, ¿verdad? En ese sentido. ¿Quiénes tienen las buenas prácticas? Pues obviamente aquel que tiene más eficiencia, aquel que tiene más disponibilidad, aquel que tiene más tecnología, aquel que tiene más, obviamente, esta parte de avanzar, ¿cierto? Avanzar en cuanto a los sistemas y reconocer la calidad como tal, que es el tiempo en este caso. El tiempo es un parámetro importante para las transacciones que usted me mencionó. De hecho, es un indicador de la gestión, es una métrica, es un KPI para nosotros como clientes finales,
es un KPI importante el tiempo en cuanto a las transacciones, porque como decía, a forma de broma, ¿cómo se llama? 3 horas en un banco, pues, pero con algunos casos así es. Entonces, eso no es una buena práctica. De hecho, así reconocemos entonces la parte de la calidad como la satisfacción del cliente. Y en este caso, rebasar la satisfacción del cliente. Pues me siento bien, me siento confortable, el lugar está bastante bien, está bien diseñado, puedo estar, digamos, en esta área y el tiempo que tenga, o tal vez ni siquiera tengo que ir físicamente ya al banco, sino que tengo las aplicaciones y eso hace todavía más eficiente el asunto, porque puedo hacerlo todo vía electrónica y ya no tengo que, obviamente, estar en presencial. Bien, esa parte entonces está entendiendo un poco la calidad y los procesos de manufactura, los procesos ciertamente de buenas prácticas de manufactura. Ahora bien, sigamos en esta presentación brevemente, que nos indica entonces que al final lo que queremos es la inocuidad. Sanidad del campo. Los productos frescos pueden contaminarse durante las actividades de cultivo y cosecha, cuando entran en contacto con el suelo, fertilizantes, aguas, trabajadores y equipos. A eso y con otros temas físicos, ¿va ustedes? Obviamente, porque hay un requerimiento en cuanto a la parte de inocuidad en las fábricas, me refiero, y en esta parte del campo también, no se utilicen prendas que puedan, obviamente, prendas de joyas, por ejemplo, relojes, aretes y ese tipo de cuestiones, cuando se está produciendo un alimento, cuando se está produciendo, porque esto elimina la parte de inocuidad, porque podría contaminarse, podría, en el caso de latas y en el caso de bebidas, podría introducirse uno de estas puercas o una de estas anillos o una de estas aretes dentro de una de las latas, y sería desagradable para un cliente final y peligroso también, si es un niño o si es un adulto, que se atragante con una de estas situaciones y que obviamente entonces eso ya no representa la inocuidad y también es un riesgo obviamente que se puede convertir en un peligro, ¿cierto? Un peligro que se puede convertir en un riesgo, mejor dicho, para poder entonces crear una situación que incluso pueda comprometer la vida de una persona. Entonces, esa sería la parte así bien importante en cuanto a la inocuidad de alimentos. Ok, contaminación de E. coli. El E. coli es un patógeno, ¿cierto? Que viene pues en muchas de las situaciones de alimentos y bebidas y eso crea contaminación. Hay una guía para asegurar la inocuidad de alimentos en zonas inundadas, eso lo pueden ver ustedes como link en ese sentido. También hay algunas cuestiones en cuanto a los suelos, en cuanto a la parte de pendientes, en cuanto a la parte de cómo se está manejando entonces el tema en el campo. Ajá. Salmonela, eso obviamente por el tema también de contaminantes que pudieran darse como patógenos. Instalaciones sanitarias y limpieza de las instalaciones de empaque. Mantener las instalaciones en buenas condiciones reduce el potencial de contaminación microbiana. Es parte de las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas agrícolas en este caso, pues obviamente que las condiciones, mencionemos, techos, suelos, pisos, mejor dicho, pisos en este caso, techos, paredes, drenajes, curva sanitaria, equipos de utensilios, equipos de protección personal, todo esto tenga entonces obviamente la parte de inocuidad como principal requerimiento, de hecho. En este caso hay algunos de los ejemplos, ¿verdad? Ustedes que se pueden ver, estos utensilios, vean ustedes, son de grado alimenticio, se llaman, ¿verdad? Porque son para la parte de producción también, en ese aspecto, y se pueden de rápido lavado, se conocen de, obviamente que se pueda entonces lavar fácilmente. Baños deben de estar limpios con jabón y papel. Los baños se pueden mejorar obviamente los de la imagen, pero en todo caso el campo y cuestiones de inocuidad deben de estar cumpliéndose. Cielo dañado y con fugas en un cuarto de refrigeración. Esto compromete la inocuidad, ¿verdad ustedes? Porque habíamos dicho que el agua es posible contaminante cruzado de todos los temas de alimentos y bebidas. Y también en este caso frutas y hortalizas. Porque en el momento en el que
¿Cómo se llama un alimento está en contacto con agua contaminada? Puede absorberlo. Y como lo absorbe, entonces obviamente hay una condición que puede entonces contaminar y que puede crear una situación muy dañina, ¿verdad? De hecho, en cuestiones dañinas, les voy a mencionar un ejemplo. El frijol enlatado que todos consumimos, puede crear un patógeno que se llama Clostridium botulinum. Esta situación del Clostridium botulinum, si el crecimiento de esta bacteria no se controla por los sistemas de pasteurización, la pasteurización no es más que la elevación de la temperatura y el shock térmico en la bajada de hacia grados bajo cero. Entonces, está muy caliente en un momento determinado y después hago un choque térmico hacia grados de menos 10 grados. Y lo que elimino ahí es el porcentaje más alto de bacterias, porque las bacterias no soportan ese tipo de cambios y eso se llama pasteurización. Por eso el proceso, cuando dice, por ejemplo, un alimento está pasteurizado, porque ese es el proceso que se conoce, el proceso de un choque térmico. Entonces, si por ejemplo el Clostridium botulinum no tiene un control de temperaturas, así altas temperaturas y hacia el choque térmico en bajas temperaturas, puede producirse una población, microbios, no son personas, son microbios dentro de una lata de frijoles, ¿sí? Entonces eso crea el Clostridium botulinum, y el Clostridium botulinum da paso a una enfermedad que se llama botulismo, y el botulismo es mortal, ¿verdad? O sea que eso, si no se controla, puede ser que la persona o una población, ahora sí, de personas, puede verse dañada en un momento determinado por una lata de frijoles o por un producto, digamos, en este caso, de un lote, porque no se produce solo una lata, se producen lotes de miles de latas. Entonces, obviamente es un proceso donde la inocuidad sí se vuelve una parte de seguridad en el alimento, o sea, seguridad alimentaria. De hecho, hay una norma de gestión, que los invito a que revisen, hay una norma de gestión que se llama la ISO 22000, o en este caso era la 22000 hace unos años, pasó a ser la FSC 22000, que es la Food Safety Certification, que es prácticamente la certificación de seguridad alimentaria, y de eso se trata. Se trata de que la cadena de producción, desde el campo hasta la mesa, así se llama, o en ese sentido, tenga la certeza de que todo pasó, digamos, en este momento, respetando el cumplimiento de los requerimientos de inocuidad. Si no fuera eso el caso, ya sea en los productos cárnicos o en los productos de origen animal o los productos de origen vegetal, como la parte del frijol, habría un problema de inocuidad, que en ese sentido podría crear entonces hasta este punto fatalidades. Bien, pasemos a otra cosa. Techos sin protección son un área sensible en este caso para el tema de buenas prácticas agrícolas. También agujeros sin repararse en las paredes, habíamos hablado paredes, techos, pisos, drenajes, curva sanitaria, toda la parte de infraestructura que esté en buen estado. Vean aquí áreas de almacenaje abarrotadas que pueden crear el hábitat para los roedores. De hecho, dentro de las buenas prácticas de manufactura, si no lo mencionamos, ahora se los menciono, hay un sistema que se enlaza y que tiene que ver, o sea, es un requerimiento, de hecho es un POE. El POE es un procedimiento operativo estándar, el SOP, son lo mismo, Standard Operative Procedure, que es prácticamente un procedimiento operativo estándar que refiere el control de plagas.
Por eso ustedes ven en los edificios, ven en los almacenes, ven en las afueras, hay unas cajitas negras, que no sé si las han visto, donde los roedores ingresan, comen en ese sentido, y las hembras son las que quedan entonces estériles cuando comen este cebo, y la población entonces se viene para abajo, ¿verdad? O sea, la población ya no tiene producción y se acaban los roedores, porque ya no hay, ahí sí que fertilidad en ese aspecto, y muere la población. Eso es un control de plagas, es un control de plagas en ese sentido, porque obviamente los roedores, pues nadie quiere tener roedores en un almacén donde hay alimentos, donde hay frutas, donde hay todo tipo de alimentos y bebidas, y nadie quiere entonces tener este tipo de animales ahí, ni tampoco en su casa, ¿va? Entonces obviamente el control de plagas aplica para la parte de inocuidad, porque obviamente el producto final o los productos intermedios podrían verse contaminados incluso por el tema de roedores. Tampoco es siempre la parte de control de plagas, ¿verdad? Y entonces hay unas cuestiones y principios, ¿verdad? Ustedes, para la parte de control de plagas, se puede contratar a una empresa especializada en el tema de control de plagas, ciertamente. Entonces, hasta ahí, en ese aspecto, podemos ver nosotros muy bien el tema de las buenas prácticas agrícolas. Transporte, vean. ¿Cómo sería? A ver, para participar un poquito nuevamente, vamos a traer aquí a mención, ciertamente, los temas de proceso. Si me colabora David, ¿sí? Buenas noches, David. Buenas noches, David. Ok. Cris Rosales, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿cómo le va? Fíjese que quería hablar un poquito con usted del tema de transporte en las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué piensa usted? No lo hemos tocado, pero quería saber su opinión, así a priori. En el tema de transporte, usted puede mezclar cierto tipo de productos, ya sea vegetales, con el tema de frutas, verduras, pueden ser mezclados obviamente con agroquímicos tóxicos y con otras sustancias como lubricantes. ¿Usted qué piensa? ¿Hay alguna restricción? Yo considero que sí debería haber una restricción porque obviamente son productos diferentes, ¿verdad? Porque los químicos, pues, por ejemplo, como los lubricantes, estos lubricantes están hechos a base de químicos que pueden, de cierta manera, contaminar el producto de alimentos, ¿verdad? Sí, es correcto. Es correcto, Cris. Es de sentido común, obviamente. La parte de transporte también es sensible en el tema de buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas de manufactura, porque obviamente no puede haber una mezcla peligrosa, ¿verdad? En este caso, de alimentos y bebidas, de frutas, verduras, vegetales, ¿sí? O productos cárnicos, con el tema de químicos, con el tema de agroquímicos, con el tema de sustancias que puedan contaminar entonces en ese sentido. Recuerden que el transporte es algo cerrado, es un contenedor, y esto entonces incluso va a incrementar el tema de interacción de vapores y de interacción en ese sentido que podría dañar al producto. Entonces, sí es importante. Es importante que entendamos que obviamente sí es necesario, es muy necesario, obviamente tener la parte de separación de transportes. No puedo mezclar agroquímicos, químicos, fertilizantes o lubricantes o cualquier otro tipo de sustancia tóxica con alimentos y bebidas. Eso está prohibido, no se puede hacer. Además puede contaminar el proceso y puede ser fatal para algunas personas que lo consuman, ¿verdad? En ese sentido. Bien, gracias, Cris. Luego vamos a continuar aquí la parte de la presentación donde dice que nos da a nosotros una situación en cuanto a las... Bueno, vean ustedes, ¿verdad? Juzguen ustedes mismos. Aquí un lugar sin inocuidad, un lugar pues con mucha brecha, ¿verdad? Para el tema de la limpieza. Y aquí un lugar donde hay orden y limpieza. De hecho, si ustedes
pueden mencionar dentro de la parte de las herramientas que tenemos, como Kaizen. Hay varias herramientas, les voy a mencionar algunas que ustedes pueden investigar o que podemos ver también en algunas de las unidades. De hecho, las vamos a ver en la unidad número 3. El Kaizen se basa en varias ideas, varias filosofías, mejor dicho, filosofías japonesas. Algunas de ellas son ya conocidas como el justo a tiempo, el just in time, el JIT. Tenemos también ¿cómo se llama? El Kanban, que es otro tema de logística, es un tema de ordenamiento. Tenemos el tema de las 5S, ¿verdad? Que es muy clásico conocimiento, donde podemos entender que las 5S son para clasificación de los materiales, para clasificación de los equipos, lo que sí nos va a funcionar, lo que ya no funciona se desecha y se clasifica y se le busca un orden, un lugar para cada cosa, y obviamente el ciclo puede continuar haciendo la mejora, en este caso la mejora continua, porque obviamente podemos nuevamente identificar qué es lo que nos sirve, clasificarlo, ordenarlo, colocarlo en un lugar y vuelve el ciclo. Entonces siempre estamos como innovando en ese sentido y siempre estamos como tratando de tener solo lo necesario. Las 5S también ayudan en higiene, obviamente, en la parte de inocuidad. Bien. Rastreabilidad. Miren ustedes, esto es muy clásico en los sistemas de gestión, porque eso también se conoce como trazabilidad, ¿sí? Es la habilidad de identificar la fuente de un producto que puede ser complemento importante a las buenas prácticas agrícolas y de administración. ¿Qué quiere decir eso? La lata de frijol. Si pensamos en la lata de frijol, espero que hayan cenado todos. Entonces, la lata de frijol, ¿cómo podríamos identificar qué producto o qué, en este caso, de dónde viene ese producto? O en el caso del fabricante, ¿dónde está el producto? Porque el fabricante se lo tendría que recoger del mercado. No sé si ustedes han oído donde hay recalls, donde hay regreso del producto hacia la parte de la fábrica o de la distribución, una logística inversa se llama eso, porque hay un problema de inocuidad. Entonces, en cuanto a alimentos, en cuanto a bebidas, también debe haber el tema en la parte de frutas y verduras. Bien. ¿Quién me podría colaborar en ese sentido? ¿Cómo haríamos para esa trazabilidad? ¿Cómo haríamos para esa, obviamente, vuelta de la logística inversa? Tal vez Pilar, cuéntenme, por favor. Buenas noches, Pilar. ¿Cómo haría usted para identificar, si fuera la producción, si estuviera usted del lado de la producción, cómo identificar la lata de frijoles que se produjo, ¿verdad? Y que tiene un problema de inocuidad y que necesita regresarla como parte de la trazabilidad? ¿Cómo lo piensa? ¿Cómo piensa que podría funcionar un sistema de trazabilidad? Buenas noches, ingeniero. No sé si estoy comprendiendo mucho, pero tal vez por medio de la etiqueta. Sí, vamos bien. Que ahí puedan ellos tener algún tipo de control. En algún momento recuerdo haber oído esto sobre las pastas de dientes. Es correcto. Unos colores que ellos utilizan o algo así, entonces identifican cuántas veces como que regresa al producto o algo así. Entonces no sé si es así. Bueno, mire, si tiene la idea. El tema es el siguiente. Usted en la latita de frijoles, o los elementos que tiene ya preparados ahí que nos enseñó en la foto, entonces, es broma, ¿verdad? Usted puede venir, ¿cómo se llama? Y dice, en la lata de frijoles, en la parte de abajo, tiene un código, tiene varios números, tiene código de producción, tiene código de fecha, es en el tema de alimentos, y tiene el código incluso del lote de producción, el día de la producción, la máquina que se produjo, está en código, o sea, no lo entendemos nosotros, lo entiende la gente que lo produce. Pero lo que sí es que hay una fecha de vencimiento también, ¿verdad? Esa sí la entendemos. Pero para poder hacer la trazabilidad y decir, ese producto está en el Walmart de, no sé, de carretera, o está en el Walmart de la o está en el Walmart de no sé, de una población rural, ¿verdad? Del interior.
¿cómo se llama? Se necesita tener ese código, porque el código entonces tiene que ver con la logística, porque hacia dónde fue entregado, cuál lote fue entregado a un Walmart, digamos, de distribución en cuanto a la parte de la ciudad, o en cuanto a la parte de Quetzaltenango, o en cuanto a la parte de la costa sur, o el norte o el sur, en ese sentido. Entonces, yo tengo que saber como productor la trazabilidad de ese producto. De hecho, entonces se establecen algún tipo de codificaciones, ciertamente, para que pueda entonces garantizarse esa trazabilidad. Y la trazabilidad entonces tiene que ver con hacia dónde fue entregado ese producto y hacia dónde está en este momento. Porque lo que yo necesito es recuperarlo de la manera más eficiente y recuperarlo de la manera más rápida, de hecho, porque no voy a estar sometiendo al público, en este caso, a un proceso, a un producto, mejor dicho, que no cumpla con la garantía de la calidad y de la inocuidad. En ese caso es como la parte de los frijoles que les comentaba. De hecho, eso existe un procedimiento de trazabilidad en ese sentido para poder entonces garantizar que en algún momento determinado que se tenga problemas de la inocuidad con el producto, se pueda encontrar ese producto específicamente en los almacenes, hacia dónde se fue, del cliente al que se le vendió, ciertamente, para no provocar entonces en un momento determinado fatalidades con la parte que les comentaba yo de los patógenos que pudieran producirse. De esa forma exactamente puede hacerse. Los códigos se leen tanto en los envases de gaseosas, por ejemplo, se leen en las bolsas de los snacks, se leen también en las latas, todo tiene una codificación y para eso funciona. Es la parte de inocuidad, de hecho, es la trazabilidad. Entonces, gracias por la participación. Luego entonces decimos que la trazabilidad tiene que ver entonces, se hacen simulacros, ¿verdad? Ustedes se hacen simulacros de esa trazabilidad, porque tenemos que tener afinado el proceso, porque obviamente necesitamos que este proceso sea de lo más rápido y que sea de lo más eficiente. También decimos la trazabilidad, ¿verdad? Ustedes entre países, porque como estoy exportando, si exporto a Estados Unidos y tengo un problema de inocuidad, tengo que ir a traerlo a los Estados Unidos, ¿verdad? Ustedes, porque ahí es donde está la situación de mi mercado. También tiene que ver con los temas de protección en cuanto al bioterrorismo, porque hay ciertos requerimientos en Estados Unidos después del 9/11 que tienen que ver con el bioterrorismo. Entonces, obviamente eso también es cumplimiento. Control de plaguicidas. Este tema vamos a tocarlo así rápidamente. La EPA, que es la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, recomienda entonces, ahí tienen algunos de los monitoreos de la parte de plaguicidas, porque si también es sensible al agua, los alimentos y las bebidas, en este caso las frutas y verduras, mejor dicho, son sensibles al agua porque absorben obviamente en la producción. Si el agua tiene plaguicidas, si el agua tiene fertilizantes, también se absorbería. Entonces, obviamente tiene que ver con el nivel de los plaguicidas que se están utilizando. Y también la parte de la garantía de la inocuidad, porque no puedo tener esos plaguicidas que sean altamente tóxicos, que es un tema que tenemos en Guatemala. Sí, se los voy a mencionar, porque hay algunos fertilizantes en Guatemala que se utilizan, el número 1 más vendido en Guatemala está prohibido a nivel mundial, o sea, créalo o no. Entonces, el fertilizante que más se vende en Guatemala, país, es uno de los que está prohibido a nivel internacional. Está en una lista que se llama la lista de la docena sucia. Les voy a dar el nombre. El nombre es paraquat, ¿sí? Esa es la sustancia, es el principio activo del paraquat. Es un herbicida no selectivo y es el de mayor utilización en Guatemala. Créanlo o no, así es como estamos. Entonces, esa parte es algo que yo nunca he entendido porque obviamente no estamos garantizando ni la parte de inocuidad, ni la parte, en ese aspecto, la producción en general en el país.
Hay empresas, obviamente, en la salvedad que ya no utilizan paraquat, obviamente porque conocen que la legislación internacional ya no lo permite. Bien, como información de plaguicidas ¿qué puedo usar en mi producto? Aquí hay un link, verán ustedes, que pueden ustedes encontrar en ese sentido. Y aquí también hay una regulación de pesticidas en EPA, que también es en Estados Unidos, que obviamente nos da el nombre del producto. Esto es de acceso gratuito. Luego tenemos también algunas pesticidas y regulaciones en cuanto al reglamento de lo que se puede utilizar. Use término de búsqueda en reglamento para encontrar los límites máximos. Como les decía, no se puede sobresaturar, obviamente, de sustancias tóxicas. También la EPA da algunas recomendaciones, entonces, en cuanto a la parte de tolerancias en plaguicidas. Sigue esta parte en EPA. La inocuidad de los alimentos es responsabilidad de todos. Ciertamente, cuando estamos en producción, sí, y cuando somos clientes, pues garantizar que obviamente pues haya inocuidad también para nosotros, es la seguridad de los alimentos. Bien, entonces, en ese sentido, terminamos el material de la noche de esta noche. Solamente quisiera saber, en los minutos que quedan, que nos van quedando unos minutos, si alguno de ustedes tiene dudas, ¿verdad?, en cuanto a las tareas, en cuanto a los exámenes, en cuanto a temas del proyecto, ¿cierto? Estoy a su disposición en los minutos que nos quedan, tienen el uso de la palabra. Buenas noches, ingeniero, le habla Pilar. Fíjese que ya me queda muy poquita batería, así que si se me corta es porque se me apagó el teléfono. Si tengo varias dudas, entonces posiblemente le voy a hablar ya sea en el chat o por correo, porque si tengo varias dudas. Los proyectos, no sé si es en grupo y yo no sé si ya puso la información. Sí, miren, todavía no se ha colocado, pero espero que la coloquemos ahora en la unidad siguiente, que ya vamos cerrando esta semana la unidad 3, nos queda la unidad 4 y 5, todavía hay un tiempito para que ustedes se organicen, si es en grupo. Es exactamente el modelo que hicimos la vez pasada, ¿verdad? En salud ocupacional, es un grupo, ¿verdad? No me recuerdo si era 3 o 4 personas, y que se puedan organizar y que puedan hacer un planteamiento, en este caso de un sistema, de un proceso, ¿verdad?, que tenga que ver con buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de almacenamiento o gestión de procesos. Cualquiera de los temas es sensible para una aplicación en cuanto al proyecto final. Esa es la respuesta. ¿Sí? No sé si alguien más tiene otra pregunta, tareas o del mismo proyecto. Estoy a su disposición. ¿Sí? Adelante. Mari Carmen, ¿verdad? Fíjese que se le entrecorta muchísimo, no le capto de este lado su pregunta, Mari Carmen. Bueno, está bien, con mucho gusto. Todos están entonces a disposición. En cuanto a mi número en el chat, estoy ahí a su disposición. Cualquier duda que tengan de la parte de actividades, de la parte de gestión, de la parte de buenas prácticas, de todos los temas que hemos estado observando, del proyecto como tal, de las tareas como tal, de los foros, por favor no duden en contactar, ¿cierto? No sé si hay alguien más que quiera participar en esta noche. Muy bien. Gracias, ingeniero. Si tuviéramos alguna duda en lo personal, estaría bien cuando esté haciendo las tareas. Muchas gracias. Entonces, siendo así, nos vamos a despedir porque creo que también ya tenemos a alguien más en cola ya para la siguiente videoconferencia, y entonces les agradezco mucho su atención y su participación. Ha sido un gusto entonces estar con ustedes esta noche. Pasen ustedes buena noche y muchas gracias.
Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Gracias.